Día de hoy, de este lunes. Se trata de Itatí de Marchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. El motivo de esta entrevista es el Congreso del Foro Federal de Trabajo, FOFETRA, que se estuvo realizando durante el viernes y el sábado en nuestra ciudad. Un debate que tuvo un formato muy interesante. Muy interesante, ya que participaron todos los sectores, digamos, tanto los trabajadores como el empresariado, gente relacionada obviamente a la abogacía, al derecho. Vamos a empezar por ahí, que nos cuente. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la generosidad de convocarme una vez más. Es un espacio que admiro, que valoro y que está cercano a mis afectos, así que les agradezco mucho de nuevo por tenerme en cuenta y por estar hoy aquí. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de ustedes, el Foro Federal del Trabajo nuclea hoy a casi 38 institutos de derecho del trabajo, o sea, la parte del derecho del trabajo que los colegios de abogados del país tienen generada, digamos, en el país, o sea que nuclea 38 colegios de abogados en representación de sus institutos de derecho del trabajo. En ese sentido, Villa María fue sede del 46 encuentro, es el encuentro número 46 del FOFETRA. ¿Qué tuvo de diferente esto? Primero que Villa María fue anfitriona, y en especial nuestro Colegio de Abogados de Villa María fue anfitriona por primera vez en la provincia. Y además, ¿qué tuvo de diferente? Primero que nos encontramos en una situación y en un estado del derecho del trabajo, digamos, que nos tiene a todos en shock, repensándonos, a las personas que trabajan sin saber mucho de qué se trata todavía recurren a la abogacía litigante preguntando bien de qué se trata, qué es lo que la pregunta que resuena permanentemente es en qué me puede perjudicar, ¿no? ¿En qué me puede perjudicar esta reforma laboral, no? Pero hay todavía una desinformación, una cosa media de neblina espesa, lo diría yo, una cosa de no sé bien dónde voy a pisar. La ley de contrato de trabajo traía seguridad al trabajador, uno sabía qué condiciones tenía, dónde pisaba, cuáles eran los motivos por los cuales lo podían despedir, cuáles eran los motivos por los cuales qué derechos podía hacer respetar, qué jornada debía cumplir, qué cosas debían respetársele, qué libertad tenía respecto de incluirse en un sindicato o no. Bueno, esta reforma laboral nos tiene en una neblina espesa a todos, ¿no? Entonces el Foro Federal del Trabajo trae una novedad que se implementa por primera vez en Villa María, que es el hecho de, desde la academia, cuando me refiero a la academia, ¿a qué me refiero? A quienes estudiamos el derecho del trabajo, a quienes desde distintos puntos, de distintas vitrinas, protegemos, estudiamos, divulgamos, democratizamos el derecho del trabajo. Durante mucho tiempo, esas personas, entre las que me incluyo, que estudiamos, divulgamos y protegemos el derecho del trabajo, es como que teníamos un nicho como muy cerrado. Hablábamos entre nosotros, lo cual no deja de ser imprescindible, ¿no? Uh-huh. Estudiábamos entre nosotros, debatíamos entre nosotros, consensuábamos entre nosotros, veíamos, analizábamos las leyes. Pero desde hace un tiempo el Foro Federal del Trabajo, yo tengo que aclarar que soy presidenta, además también del Colegio del Foro Federal del Trabajo, junto con Diego Guirado, es una copresidencia, en virtud del respeto de la perspectiva de género, hemos decidido varón-mujer. Pero el Foro Federal del Trabajo hace un tiempo se viene preguntando ¿cuál es la autocrítica que debemos hacer para tener una reforma laboral a nuestro criterio regresiva, que perjudica, que va en contra de las condiciones laborales, que va en contra de las conquistas ganadas? Y en ese sentido la autocrítica que hemos hecho es preguntarnos ¿quién nos está escuchando? ¿A quién le estamos hablando? Y hemos entendido que ha sido bastante enfrascada la discusión de los académicos, de quienes estudiamos el derecho del trabajo respecto de los verdaderos protagonistas del campo de batalla, por decirlo de alguna manera, del derecho del trabajo, que son los trabajadores y el sector empresario. Por eso este encuentro del Foro Federal del Trabajo, y Villa María ha sido pionera en este sentido, venimos a escucharlos a ustedes. ¿Enriqueció? Sería la pregunta. A mi criterio, a mi humilde criterio, creo que hizo historia, más que enriqueció. Y Tati, esto de, la importancia, lo que comentabas recién, la importancia de abrir el diálogo y estar en contacto con otros sectores, digamos, no hablarse entre sí, por así decirlo, como comentabas recién, que sin duda sigue siendo importante. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tenían, por ejemplo, desde el sector de los trabajadores, estuvieron presentes desde la CGT, desde el sector del empresariado? ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen, digamos, que se abordaron en este foro? Bueno, el encuentro empezó, la idea del encuentro fue una mesa amplia
con disparadores cortos de 3 minutos, esto de salir del autismo de la academia que explica, que hable de fallo jurisprudencial. Los trabajadores no tienen por qué saber de qué se trata un fallo jurisprudencial. Eso es una cosa nuestra. De no hablar de artículos, de no hablar en latín, de palabras raras, digamos. Las reglas fueron hablar en términos claros y sencillos que entendamos todos, hablar corto, hacer disparadores de tema para charlarlos. Y empezamos, contestando un poco tu pregunta, empezamos a hablar, como el inicio del encuentro fue con unas pequeñas palabras de Carlos Pizorno en representación del PILT, Ezequiel Cerezo en representación de AERCA, Edgardo Garmendi en representación de CGT Villa María y Edgar Luján en representación de CGT Córdoba, que también estuvo presente. Y cuando terminaron esas 3 alocuciones e iban a empezar los disparadores concretos de los temas que se iban a tratar, la primera conclusión que sacamos desde la coordinación general que integraba yo es que de todos los discursos se notaba que había un malestar, ¿no? Y ese es el primer punto. Digamos, ninguno, ni siquiera el empresariado, ni siquiera los trabajadores dijeron qué bien que estamos. Trabajemos sobre lo bien que estamos. O sea, el malestar estaba por encima de todos los discursos. Era una amalgama. Malestar por la reforma, malestar por... Había una sensación de que podemos estar mejor. O malestar o que podemos estar mejor. Y eso ya es un punto de análisis para empezar a analizar en conjunto. Y después surgieron un montón de cuestiones vinculadas a esto, ¿no? El sector empresarial preocupado por el trabajo registrado, por el trabajo formal, preocupado por lo que implica el trabajo formal. Desde el sector trabajador, un montón de cuestiones vinculadas a regresiones que trae la reforma. El hecho de quitar las indemnizaciones agravadas implica que un empleador que tiene todos los trabajadores registrados en blanco, lo que se le dice, registrados en los organismos, no tiene ningún tipo de diferencia respecto al empleador que hoy tiene todos los trabajadores sin registración. Por lo tanto, dentro del mismo establecimiento hay una discriminación. Aquellos trabajadores que entran después de la reforma pueden estar sin registración y no hay ningún problema, respecto de aquellos que está la espada de Damocles todavía sobre el empleador, porque si los despide le tiene que pagar las indemnizaciones agravadas porque están contratados desde antes de que esta reforma aparezca, ¿no? Y esa es una preocupación, independientemente de los trabajadores a los cuales se intenta aniquilar la materia del derecho del trabajo, para los empresarios también. Digo, como 3 ejes centrales: el fondo de cese, este fondo de cese que traía la promesa de que para los empleadores el despido o los trabajadores o la desvinculación de los trabajadores iba a dejar de ser un problema. El fondo de cese es un costo más para una pyme. Las pymes están, lo explico corto y claro. El fondo de cese es un monto fijo que, sacado de acuerdo a toda la masa salarial, digamos, a toda la cantidad de empleadores que tiene un establecimiento, que tiene que pagar la empresa todos los meses, la UOCRA, ¿no? Que tiene que pagar la empresa, la construcción, que tiene que pagar la empresa todos los meses, y eso lo habilita a desvincular a los trabajadores sin necesidad de poner causa, o poniéndola, o porque el trabajador renuncia y demás. Digo, ¿qué va a pasar con la pyme que está exigiendo gritos, que está reclamando gritos hace mucho tiempo, que no le cobren los mismos aportes que una multinacional? ¿Qué va a pasar con la pyme que no llegue a pagar ese fondo de cese todos los meses? Creo que hay un ejemplo muy concreto en las páginas de nuestro diario de hoy, que es la demanda de una kiosquera, ¿sí? Que está en la misma vara que una multinacional. Ahí está. Y hoy en día aparece, porque hay una cosa muy poética, muy de lenguaje falaz, muy de lo mismo que hablábamos hace un rato, estos trabajadores de Rappi, de plataformas digitales que se le puso, que son lisa y llanamente trabajadores sin registración, trabajadores sin cobertura de ningún tipo. Que para trabajar en ese tipo de empresa tienen que tener un monotributo. Tienen que tener un monotributo que se paguen ellos, la bici se le paguen ellos, los cascos se le paguen ellos, el todo seguro se lo paguen ellos, y el seguro se lo pagan ellos. No existe seguro, porque si se caen en la calle manejando el moto no hay nadie que los cubra. También en el hospital público, porque no tienen RT. Tampoco. Pero digo, para ser clara, digo, cuando el qué, el cómo y el cuándo de tu trabajo lo determina otro, sos un laburante. Aunque le pongan el nombre que quieran, sos tu propio jefe, sos un emprendedor, todo lo que quieran. Si el qué, el cómo y el cuándo te lo determina otro, es un perro. Tiene pata, tiene cola y dice, wow, es un laburante. Sí, sí. Digo, logueate o deslogueate, despido o inclusión. El deslogueo es un despido. Hay como un cambio de lenguaje para simular o para ocultar esa para dejar irregularidad. A las personas en soledad. Para dejar a las personas en soledad. Y no hay nada más rico para el monopolio, para los poderes económicos concentrados, que dejar a las personas en soledad. Y digo, para no ponernos solamente, porque yo soy un abogado laboralista, digamos, me dedico a eso, pero digo, también
las pymes y el sector empresario están muy preocupados porque esta ley no las ha mirado ellas. ¿Por qué no las ha mirado ellas? Porque el incluir un fondo de cese como un costo más, pongamos un ejemplo concreto. Yo soy Ramiro Fernández y trabajo para una pyme, un kiosco grande, ¿sí? El kiosco decidió, a través del sindicato, porque no se olviden que está sujeto a la negociación sindical, digamos, la negociación colectiva. Si el Centro de Empleo y Comercio decide sujetarse al fondo de cese, entonces todas las empresas y los trabajadores que dependen del Centro de Empleo y Comercio van a estar sujetos al fondo de cese. Pongamos un ejemplo concreto. Ahí está, un kiosco con el Centro de Empleo y Comercio que se adhirió al fondo de cese. El kiosco ese mes no puede pagar el fondo de cese. Y despide a una de las trabajadoras. ¿Qué va a hacer esa trabajadora? Balances. A cobrar el fondo de cese. La alcancía, por decirlo de alguna manera, lo que tenía la alcancía del fondo de cese. Y el ANSES le dice, oye, Ramiro Fernández, ¿usted sabe que este kiosco declaró que usted era empleado de ellos? Declaró la remuneración, pero nunca ingresó el fondo de cese. No tiene la cuota al día. No tiene la cuota al día. Ramiro Fernández le va a decir al ANSES, está bien, pero lo declaró y está la remuneración. Es muy parecido a lo que pasa con las jubilaciones. Cuando yo voy a tramitar la jubilación de alguien, si está declarada la remuneración, está declarado el aporte, si el ANSES no hizo su trabajo de ir a recaudar a ese kiosco el fondo de cese o la jubilación no aportada, yo se lo tengo que reconocer igual a esa persona. Y lo tengo que jubilar, o le tengo que considerar ese aporte. ¿Me explico? ¿Está ahí? Sí, pero ¿qué pasa con Ramiro si el kiosco no pagó la cuota? ¿Quién lo tiene que pagar? El Estado. No lo va a pagar el Estado. Tiene que pagarlo. O en el estado en el que está este estado, valga la redundancia y el juego de palabras, ¿no? Sí, juego de palabras que me parece que deja afuera a los trabajadores, igual. El Estado lo que está prometiendo es no responder como Estado. Claro. El Estado lo que se olvidó, porque está pensando solamente en algunas multinacionales que el no pago del fondo de cese no es una opción, porque son tres chelines, digamos. No está pensando en la pyme, que pueda estar agobiada por otro costo más y no pueda pagar ese fondo de cese y que vaya a terminar pagando el Estado. Yo no quiero decir con esto que el Estado haya creado una trampa en la que el mismo Estado termine más pobre. Quiero decir que la reforma ha sido pensada solamente en que esta solución del fondo de cese es para esas multinacionales en las que el no pago del mes no es una opción. Pero no en la pyme, que se ajusta un fondo de cese que después si no puede pagarlo es otro ahorcamiento más. ¿Me explico? Se entiende, por eso claro. Es que es tan importante tu cine de ideas en la que pensemos todos que hay un montón de problemáticas que van a ser comunes al mundo del trabajo. Estés parado en el lugar que estés. Es importante para visibilizar estas situaciones, ¿no? que estás comentando, Itatí, porque lo que comentabas ahí, Franco, que en este nuevo uso de palabras, por ejemplo, en este nuevo discurso de la libertad, dice, por ejemplo, con las plataformas digitales, Uber, Cabify, Rappi, Pedido Ya, se menciona y dice, no, vos trabajás cuando querés. Claro, pero también por detrás, eso como que lo mencionan como un beneficio, pero también por detrás está en juego todo esto que decís de los derechos, que no tienen ART, que no tienen seguro, tampoco tienen un sueldo fijo, tampoco tienen una indemnización, así que es como que detrás de este discurso de la libertad vienen detrás todo este tema de la quita de derechos. Hubo un ejemplo claro que a mí me llamó la atención, me hizo ruido, que es el preacuerdo de los trabajadores de aerolíneas. Dice, renuncian a privilegios para acceder al beneficio del incremento del 13%. ¿Suena a un avasallamiento de todos los derechos conquistados o es una mala lectura que yo hago, Itatí? Pasa que el monopolio de la palabra es muy peligroso. El monopolio de la palabra es muy peligroso. Entonces, renuncian a privilegios. Ya estás diciendo que son privilegiados. Ya estás diciendo que son privilegiados. Ya estás instalando en la sociedad. No es un trabajador como yo. Yo soy un laburante. Ese no es un laburante porque ese tiene un privilegio, ¿no? Entonces aparecen los trabajadores de las aerolíneas, lo que fuera. Aparecen los trabajadores de la aerolínea como los enemigos del sistema, ¿no? Hay que ir en contra de ese laburante porque ese laburante con su privilegio está haciendo que yo tenga menos derechos. Cuando en realidad la ley es una. Está perjudicando a la empresa con esos privilegios.
Claro, está perjudicando a la empresa y es una empresa estatal. Y pierde 20 millones, culpa de ese trabajador, Claro. digamos, de alguna manera lo charlábamos afuera del micrófono con para decir, ¿privilegios o derechos que se ceden? Pero, exacto. Y sobre todo, es brillante, porque vos decís, renuncian a sus privilegios en beneficio del Estado, que venimos a mejorar, ¿no? Cuando se presentan también como el topo del Estado, yo soy el que de adentro del Estado lo va, ¿no? Es una frase que también se ha dicho esta. Pero digo, independientemente de eso, vinculado al derecho del trabajo concretamente, hay un lenguaje, siguiendo lo que decía él, hay un lenguaje que invita a estar en soledad, invita a esto de vos podés no estar atado a nada, vos podés manejar tus propios tiempos. Y hace un año atrás, un trabajador de plataforma estaba llevando una pizzería, esto es en Córdoba Capital, se accidenta en una intersección de calle muy conocida en Córdoba y queda en el piso inconsciente. Alguien agarra su teléfono, ve un mensaje, contesta el mensaje, se ha accidentado, donde le dice, entregaste la pizza, hiciste la entrega, se ha accidentado, deslogueado. Entonces digo, como sociedad... Abandonado. ¿Quién curó a ese trabajador? ¿En qué estado quedó ese trabajador? Digamos, hay un sistema que invitan, han rellenado el contenido de la libertad como en quería. Cuando en realidad libertad es libertad sindical, la que teníamos hasta ahora, que un trabajador podía ingresar o no ingresar al sindicato de acuerdo a lo que quisiera. Libertad es la libertad de poder exigir que se cumpla con la jornada de trabajo. Libertad es la libertad de poder decidir sobre tus vacaciones cuando quisiera. Ahora hay un nuevo proyecto de ley dando vuelta que coarta las vacaciones, determina que el empleador puede otorgar las vacaciones cuando quiere, determina que si una empresa pone una sucursal a 50 kilómetros de donde yo estoy viviendo con mi grupo familiar, te puede mandar a esa sucursal con todo lo que implica el desorden de tu vida. Digo, el dueño de mi vida soy yo. El dueño, Primera libertad. ¿Y dónde ya entonces? ¿No era la ley de base para la libertad de los argentinos? La libertad de mi grupo familiar la decide mi grupo familiar. La empresa te puede mandar a la otra sucursal de un cativo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y hasta ahora la ley de contratos decía, frente a esa decisión abusiva del empleador, porque digo, ándate a un cativo, ¿querés ir a un cativo? No, mirá, porque tengo mis chicos, tengo la guardería acá, la realidad es que con mi esposa tenemos dividido los tiempos, no me puedo ir a un cativo. Ok, te vas a un cativo igual, yo podía ir al juez y decirle, oiga, me quiere hacer ir a un cativo, restablezca las condiciones normales y habituales de mi trabajo, que son mi derecho adquirido. Tengo un derecho adquirido a estar en Villa María. Hoy, el proyecto de ley dice, no te gusta, ándate. No podés ir más al juez para que el juez intervenga y te restablezca las condiciones y te quedes en Villa María. Hoy, o te vas a un cativo, por decir un ejemplo, o te vas a un cativo y te vas. Y no tenés indemnización ni nada. Vamos a recordar que los derechos cubren al más débil, a quien está en desventaja, digamos, al trabajador. Por eso está también cubierto de alguna manera. En ese juego de palabras me parece que tenemos una doble tarea conjunta, los abogados laboralistas y los medios de comunicación, en ponerle la palabra que va, digamos. En lugar de decir deslogueado, vamos a decir, che, quedó abandonado. Cuando hablen de privilegio vamos a tener que tener ahora la tarea extra de decir, no, están avasallando un derecho. ¿Sí? Absolutamente. Y me quedé, soy del que se olvida las preguntas. Sí. No, y las pymes. Y realmente creo que va a ser, es una humilde opinión, ¿no? En representación de las instituciones que represento hoy culturalmente. Va a ser muy importante también el hecho de no sectorizar, no ponernos en posición pecera, digo yo. Y entender que también vienen por las pymes. Tampoco les importa las pymes. Porque si esto no es solamente la voz de un sector, que es el sector de la clase obrera, de la clase trabajadora, y las pymes también entienden que el fondo de cese, por ejemplo, puede perjudicarlas, que atrás de las plumas de esta reforma no han estado quien les interese la pequeña y mediana empresa. Digo, si consensuamos en eso, y eso es lo que ha empezado el sábado con esta... Si consensuamos en esos puntos en donde no, esto no es una cosa de los sindicatos, esto no es una cosa de los trabajadores, las pymes también tenemos esta preocupación. Con una herramienta válida, vamos por trabajo formal. Exacto, vamos con trabajo formal.
vamos con que no nos agreguen un costo más, sino que diversifiquen los aportes y contribuciones que tenemos que poner nosotros, un kiosquero, respecto de una multinacional. Digamos, queremos eso para el derecho del trabajo que queremos, para el futuro del mundo del trabajo que queremos. Y Tati, este foro culminó el sábado por la tarde. Ustedes armaron un comunicado, un informe, digamos, de lo que concluyeron, de qué se trata el mismo y cuáles son los puntos más importantes de este informe. El encuentro empezó con disparadores. De los disparadores se generaron 4 grupos de trabajo integrados por empresas, trabajadores y abogacía oralista, cada una de las burbujas o equipos de trabajo. Y de esas burbujas o equipos de trabajo que tocó cada uno un tema de preocupación, se va a elaborar un informe que antes de que termine esta semana va a estar listo y publicado. Y vamos a intentar llegar a todos los medios de prensa porque es el primer informe después de la reforma multisectorial. Documento final. Exacto. ¿Y cuáles son los puntos más importantes? ¿Ya los tienen? ¿Los están trabajando? Sí, claro. La extinción del contrato de trabajo, esto implica el fondo de cese, lo que se ha fulminado, los parámetros discriminatorios ante el trabajador cuando era discriminado en un trabajo y producto de esa discriminación se generaba una extinción del contrato de trabajo, tenía una indemnización agravada que equivalía a 13 sueldos. Hoy la reforma la ha disminuido a la mitad de la indemnización. O sea, un trabajador que es discriminado, que son los trabajadores que más tenemos que proteger como sociedad, que tiene un año de trabajo con medio sueldo, quede lista y satisfecha la discriminación, vaya a su casa con todo lo que implica psicológicamente ser discriminado y hostigado, vaya a su casa con medio sueldo. ¿Sí? La Argentina había trabajado muchísimo, la Corte Internacional había trabajado muchísimo en ese sentido. El trabajador discriminado o la trabajadora discriminada eran sujetos de preferentísima, porque ya el trabajador de por sí es sujeto de preferente protección. Es una persona a la que hay que proteger especialmente. Bueno, la eliminación, el fondo de cese, si verdaderamente el fondo de cese trae una solución, el despido. ¿Qué pasa con el despido? ¿Qué pasa con los despidos discriminatorios? ¿Qué pasa con el trabajador sindical, con el dirigente sindical? Otro de los equipos de trabajo trabajó el tema de los trabajadores colaboradores independientes, lo cual es una locura. La posibilidad de que el trabajador independiente tenga a su cargo otros trabajadores independientes, pero no son trabajadores dependientes. Cosa rarísima, porque aparte está escrita y redactada de una manera tan rudimentaria, de pronto, en términos concretos, claros y sencillos. Un trabajador independiente va a poder tener otros trabajadores independientes que no los une una relación de dependencia. Y si ese trabajador independiente, digo yo, en mi estudio, tengo 2 trabajadoras dependientes. Claro. No puedo tenerlas, entonces. O sea, la ley me veda la posibilidad de como trabajador independiente puedo tener... No van a tener relación de dependencia. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando exista la realidad de vuelta. Las 4 patas, la cola y el guau. Es un perro. Pero la ley me dice que no puede ser un perro. Y es un trabajador. Está recibiendo órdenes. Bueno, esta ha sido otra de las burbujas. Estas modalidades contractuales que pretenden sacarle el vínculo de dependencia a las relaciones. Y en otra de las burbujas se trató el gran tema de las obras sociales sindicales, que hoy se están desfinanciando. Y que las ART muchas veces son los culpables, o son las patologías son producto del trabajo. Y la RT rechaza, ¿y a dónde termina la cobertura de ese trabajador? En las obras sociales sindicales que se están desfinanciando. Entonces esa ha sido otra de las problemáticas tratadas, de las cuales se van a generar 3 informes que se van a poner a disposición. Hablando de financiar, uno de los puntos que se avanza es en quitar el aporte sindical, la cuota sindical. Me parece que atenta contra la organización misma. Hay un puntero láser puesto en las entidades sindicales. Lo que pasa es que yo no me pongo en contra de quienes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, cada uno, por eso hay una libertad sindical. Ahora, la entidad sindical es la que pone al trabajador en un taburete para que lo pueda mirar a los ojos el empresario. Si no, solito no puede. La entidad sindical es la que te hace el piecito, como decimos cuando éramos chicos, para que lo puedas mirar a los ojos del empleador. Te hace calzo. Claro. De lo contrario, hay vulnerabilidad negocial. Vos no podés negociar de la misma manera, no tenés los mismos recursos. Para eso existen las entidades sindicales. Pero sin dudas hay un rayo láser, como decía Itatí, retomando esa palabra, sin dudas hay un rayo láser apuntando a los sindicatos, ¿no? Esto en conjunto, digamos, ya lo que salió en la ley bases y también este otro proyecto de ley que se está trabajando, que es el de democracia sindical para trabajar en la reelección de los dirigentes sindicales
y también en cómo se desarrollan las elecciones en los diferentes sindicatos. O sea, eso comprueba sin dudas el rayo láser puesto sobre la actividad sindical. Y lo que se olviden es que los trabajadores son los que los eligen, ¿no? Claro. Y Tati, cerrando esto de la reforma laboral y pasando a otro tema que abordaron ustedes en el Foro Federal del Trabajo, uno de los paneles fue la inteligencia artificial en el derecho al trabajo. ¿De qué se trata eso? Hoy que está tan hablado el tema de la inteligencia artificial. Del tema que está con nosotros y no nos damos cuenta. De esa persona que está sentada al lado mío, pero es invisible. Pero toma decisiones. Opera a través del inconsciente. Se ha demostrado estadísticamente, es un tema que a mí en lo personal me apasiona, yo he escrito sobre este tema. La inteligencia artificial no solamente está, sino que ya se ha comprobado que toma decisiones a través de nuestro subconsciente. O sea, nosotros ya estamos decidiendo a través de la inteligencia artificial sin darnos cuenta. Desde que buscamos algo en Google, ¿viste? Que estás charlando con tu esposo tomando un mate, chiqui, ganas que tengo de tener una zapatilla con plataforma. Pues la verdad me duele un poco el metatarso. Entraste a Instagram, a los 10 minutos estabas hablando, tomando un mate, y aparecen 35 ofertas de las zapatillas. Y en la semana lo terminas comprando. Listo. Tomando la decisión. Decidió por vos. Digo, esto que dice Ana Araujo, que es una doctrinaria uruguaya que a mí me gusta mucho. La inteligencia artificial implica descorporización. Uno pierde el tacto, pierde el gusto, pierde el sentido, porque todo está a la altura de un clic. Pierde esto de la importancia del sentido de reunirse, del tacto, del gusto, ¿no? ¿Esto es un problema? Depende. En la medida de que no seamos conscientes de que esto está pasando, de que tengo acá sentado al lado mío a una persona que está tomando decisiones por mí y que no la veo. Es peligroso. Digo, en la medida de que no seamos conscientes, pero si somos conscientes, ¿qué podemos hacer? Empezar por pensar que atenta contra muchísimos trabajos y sobre todo sobre los trabajos independientes. ¿Por qué? Porque atenta sobre la autoestima. Yo siento y tengo prácticamente la certeza de que hay una inteligencia artificial que está haciendo las cosas inclusive mejor que yo. Y eso va a generar un problema terrible a nivel humano. El chat, Isaac Asimov, es un autor que escribió hace mucho tiempo Yo Robot. En Yo Robot decía que la robótica tiene 3 leyes. El robot no puede hacerle daño a la sociedad, el robot tiene que generar beneficios para la robótica siempre y cuando no entre en conflicto con la ley anterior, y el robot tiene que convivir con la sociedad siempre y cuando no entre en conflicto con los 2 anteriores. Vos le preguntas hoy al chat GPT si cumple con las leyes de la robótica y te dice no puedo asegurarlo. O sea que puede hacer daño. Mira. La inteligencia artificial hoy, en el trabajo, vinculado al trabajo, ya se ha comprobado que tiene sesgos. Por ejemplo, si vos le preguntas a Google, por ejemplo, Google, primero, antes, viste que hay como asistentes tecnológicos. Si te pones a pensar, los asistentes tecnológicos que son más un asistente, literalmente, onda, por ejemplo, Siri, ¿me decís el pronóstico del día de hoy? Siri, ¿me pones un recordatorio de... Alexa, ¿podrías programarme el lavarropa para que lave la ropa hoy a las 6 de la tarde? Tienen nombre de mujer. Los asistentes que hacen tareas más de casa, más domésticas, tecnológicas, tienen nombre de mujer. Sin embargo, los grandes asistentes que, por ejemplo, operan en la bolsa a través de criptomonedas o hacen tareas de más, tienen nombres de hombres. Cuando vos le preguntas a Google respecto de las modalidades contractuales y respecto de, por ejemplo, Google, ¿qué me recomiendas respecto de mi empresa que es de cuidado de personas enfermas? Por ejemplo, ¿no? Y te dice, contrata a una mujer. O sea que las modalidades contractuales más feminizadas y de más cuidados hacia otros de personas enfermas, Google te las sigue recomendando para mujeres. Si le preguntas, ¿qué trabajador crees que tengo que buscar en una empresa de estadísticas nacionales que implican más coeficiente mental? Te recomiendo un hombre. O sea, eso que decís de manera inconsciente se está tornando peligroso. Es, de alguna manera... Y profundiza los sesgos. Claro, profundiza, va hacia atrás. Al final tenemos un avance tecnológico para retroceder en el tiempo. Exacto, no hay perspectiva. Se nos lleva al plano donde nos quiere llevar quien gobierne, digamos. Ni hablar de la violencia digital y el acoso laboral digital. El acoso laboral a través de las plataformas hoy en día está comprobado por las instituciones más serias de la Argentina que el 85% del acoso digital y de la violencia a través de lo digital lo padecen las mujeres. Un combo más que peligroso, Gaspar. Complicado.
Así es. Y para cerrar, Itatí, hoy van a tener una inauguración interesante ahí en el Colegio de Abogados. Si querés adelantar un poco de qué se trata, va a ser esta tarde a las 6, sí. ¿no? Por primera vez, es la primera vez que un colegio en todo el país inaugura una sala de niñez y adolescencia. ¿Qué propone la sala de niñez y adolescencia? Escucha activa a los niños, niñas y adolescentes respecto a alguna situación puntual que están atravesando y que muchas veces hacia adentro de los hogares no quieren decirla, no quieren contarla. Bueno, en un trabajo conjunto, recíproco y de cara al rol social que entendemos como colegio de abogados que debemos asumir, esta sala que está ambientada con la línea Montessori pretende que, a diferencia de otras épocas, de otros tiempos en los que el niño o la niña, conocerán todos ustedes la cámara Gesell, sí, la famosa cámara Gesell. Bueno, durante mucho tiempo se intentó o se pretendió que estos espacios distraigan al niño o a la niña, que el niño o la niña ingrese a estos espacios creyendo que no era protagonista. Era la, mientras hablamos de vos no te das cuenta. Bueno, hoy cambió el paradigma de la justicia, se entiende que el niño, la niña o el adolescente necesita una escucha activa y saber que él es protagonista. Por eso, hoy se inaugura una sala de niñez y adolescencia ambientada en Montessori, que toda la sala habla de que ese niño o esa niña va a entender que estamos ahí para él o para ella. ¿Qué? Y vamos a trabajar en conjunto con el Poder Judicial poniendo a disposición esa sala de niñas y adolescencias a disposición del Poder Judicial para hacer las entrevistas allí. Aclaración importante. En esta inauguración, la sala de familia, la sala de familias, en realidad de nuestro colegio, ha sido fundamental en la iniciativa, que independientemente de que ha sido del directorio. La sala es una de las comisiones. Es una de las comisiones. Como trabaja ahora el Colegio de Abogados. Existe la sala de familia. Son 8. Son 8 salas hoy. Y en proceso la sala de inteligencia artificial y la sala de ambiental. Sí. Hoy va a haber miembros del Poder Judicial, miembros del directorio. Se ha trabajado en conjunto con la justicia para armar las salas del colegio, pero se va a poner a disposición de la justicia para que esas entrevistas que se hacen en la justicia puedan hacerse en el colegio. Bien. Excelente. Bueno, la apertura de un nuevo espacio ahí, fundamental, digamos, para resolver estos casos para las niñeces y las adolescencias. Así que, bueno, un gran trabajo del Colegio de Abogados. ¿A qué hora es? 18 horas. 18. Cortamos la cinta. Excelente. Hacia un mundo más inclusivo. Bueno, excelente, Itatí. Bueno, muchísimas gracias por esta extensa entrevista, pero que sin duda abordó muchos temas importantes de la actualidad, ¿no? Como el tema de la reforma laboral, ahora el uso de la inteligencia artificial, también la inauguración que van a tener hoy en el Colegio de Abogados. Así que te agradecemos por tu tiempo y por pasarte por la radio del centro del país. Gracias a ustedes, siempre es un placer. El placer es nuestro.